Muy buen día, el grupo número 1 se complace de presentar la práctica número 5 correspondiente al principio de Arquímedes. Para la siguiente práctica se hizo uso del principio de Arquímedes y una secuencia de masas diferentes que fueron solicitadas por la práctica. Se puede calcular la consistencia del líquido donde se sumergen estas masas. Para eso se utilizan tablas, para poder conseguir la ecuación que permita hacer una predicción de la consistencia de dicho líquido. En esta situación, agua. Se hace una secuencia de comparaciones de los resultados que se consiguieron experimentalmente con los teóricos para saber si se ha logrado el propósito del principio de Arquímedes, que establece que las masas y objetos tienen un cambio en sus cuerpos cuando son sometidos a experimentación, que en este caso fueron sumergidos distintas masas en un líquido para obtener datos que nos servirían para llegar a lo solicitado en la práctica. Objetivos. En nuestros objetivos generales tenemos demostrar el principio de Arquímedes por medio de la experimentación para poder comprender cada uno de los temas que se derivan de este principio. Específicos. Determinar el empuje que genera el agua en nuestras masas con el uso de los datos del peso de las diferentes masas, tanto en el aire como sumergidas en el agua. Como segundo objetivo específico tenemos calcular el volumen desplazado de agua luego de sumergir las masas por medio de una ecuación. Y por último tenemos calcular la densidad de nuestro material desconocido y compararla con densidades establecidas de otros materiales. Como primer punto, en nuestro diseño experimental, los materiales. Usamos un sistema de madera que nos sirvió para tensionar en el aire un diferente juego de masas, un dinamómetro, un vaso medidor. Como masa usamos diferentes tipos de roca, 10 centímetros de hilo de cáñamo. Las magnitudes de física a medir fueron la tensión de la cuerda cuando el material desconocido está fuera del líquido, la tensión de la cuerda cuando el material desconocido está totalmente sumergido. Como nuestro procedimiento fue calibrar el dinamómetro. Por medio de un hilo se colgó rocas sobre el dinamómetro sin sumergirla y se midió el peso en el aire. Se tomó el vaso medidor y se introdujo 2 litros de agua hasta el nivel de referencia. Luego se sumergió una roca hasta que estuviera totalmente sumergida y finalmente se realizaron los cálculos que pide la guía por medio de las ecuaciones que nos brindaron. Para realizar los cálculos fue necesario utilizar las fórmulas que nos brinda la guía de laboratorio. La primera ecuación a utilizar fue la 5.2, en la cual nos brinda qué datos hay que usar para encontrar los resultados del empuje. Para encontrar el volumen desplazado se realizó el despeje de la ecuación 5.1, en donde el resultado del despeje fue volumen desplazado es igual a empuje partido densidad del fluido por gravedad. Para calcular la densidad del material desconocido se utilizó la fórmula de densidad, la cual es igual a masa partido volumen desplazado. Posteriormente se sacó un promedio de las 5 densidades para obtener un dato que se acercara a un material de la tabla de densidades que nos brinda el libro. Pasando a la sección de resultados, lo primero que se hizo fue calcular la fuerza de empuje que el agua generaba en nuestras masas, teniendo el peso de cada masa en el aire y en el agua, con la ecuación 5.2 que nos decía que la resta de estas dos cantidades nos daba la fuerza de empuje resultante. Esto se hizo con nuestras 5 masas para obtener la fuerza de empuje en los 5 casos. Luego se procedió a calcular el volumen desplazado, que con la ecuación 5.1 que nos decía que la fuerza de empuje dividido la densidad por la gravedad nos iba a dar este volumen. Esto mismo se hizo con las 5 masas para obtener en los 5 casos el volumen que se desplazó. Luego se pasó a calcular la densidad del material desconocido que nos pedía la práctica y con los datos de la masa y el volumen desplazado en cada caso se calculó la densidad con las 5 masas para luego sacar un promedio y tomar la densidad más acertada, que en este caso fue una densidad de 2.6 por 10 a la 3. Luego nos pedían comparar esta densidad con una tabla de densidades ya establecidas y observamos que nuestra densidad y nuestro material se asemejó bastante a la densidad del aluminio. Estos eran los resultados que nos pedía la práctica, que era tanto la fuerza de
de empuje, el volumen desplazado y por último la densidad de nuestro material desconocido comparado con una densidad ya establecida, donde todo fue colocado en tablas para su mejor comprensión y organización. El principio de Arquímedes abarca muchas partes teóricas. Algunas se deben aprender de manera experimental para luego tener certeza de cada teoría. Cuando un cuerpo es sumergido a un fluido, esta es llevada a una reacción denominada fuerza de empuje. Para poder comprobar con una certeza muy grande cada uno de los datos que fueron obtenidos, se hizo necesario tener materiales y un mecanismo que facilitaran la ejecución de la práctica. Entre ellos, una base de madera, una cubeta como sustitución de una probeta, hilo de pescar, un dinamómetro, masa de un mismo material y agua que nos serviría para poner en práctica el principio solicitado. El aluminio fue el valor que más se acercó al valor requerido durante la ejecución de la experimentación, con un resultado de 2.6231 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Teniendo la certeza de la fuerza de flotación creada por el fluido, se logró comparar el volumen que fue detectable a simple vista con el volumen que fue concretado con teoría. Cada uno tuvo su manera de lograr reconocerla. Como el primer volumen se logró obtener gracias al uso de marcas o señalización en los materiales utilizados, y para el otro volumen fue importante la densidad del fluido, la gravedad y la fuerza de flotación que nos llevaría a los datos necesarios. Gracias a nuestro desempeño anterior, podemos interpretar que el principio de Arquímedes es el cambio de un cuerpo, que al ser sumergido en un fluido, este genera una acción. Para poder comprobar lo anterior, se necesitaron ciertos materiales específicos, además del uso de un mecanismo para empezar con la ejecución de esta práctica. Materiales básicos, pero utilizados de una buena manera. Comenzando con medir el peso de nuestras masas de dos maneras, en el aire y en el agua. Analizando la situación, pudimos notar que el peso disminuyó estando en el agua, para después comenzar con los cálculos requeridos, como el empuje que el agua generó y el volumen desplazado de agua en nuestro recipiente. Este procedimiento nos demuestra el funcionamiento del principio de Arquímedes, que se denomina fuerza de empuje, ya que este cambio se da gracias a que las masas tienden a tener un cambio en su peso.